Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo semana tras semana. Tratamos temas de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la arquitectura y la sostenibilidad. Muchas veces hemos hablado de techos verdes. En esta oportunidad vamos a conocer un proyecto de ampliación de una vivienda que tuvo en cuenta todos estos conceptos de bioconstrucción, de techos verdes. Vamos a ver qué técnicas se aplicó sobre una vivienda justamente que está en un plan de viviendas y que ganaron muchísimos metros cuadrados aplicando techos verdes en distintas cuestiones. Y también vamos a analizar los resultados que dio la implementación de este proyecto. Vamos a hablar de patrimonio y de la Basílica del Carmen de la ciudad de Nogoyá. Se está por celebrar el Día de la Virgen, un evento muy importante para la ciudad de Nogoyá. Y bueno, vamos a estar conociendo detalles de este edificio monumental que tiene la ciudad de Nogoyá, que es parte del patrimonio arquitectónico de la Argentina. Vamos a recorrer distintos aspectos de la historia de esta basílica. Y también vamos a seguir hablando de urbanismo, en este caso sobre la intervención puntual de la planificación en una ciudad. Vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con distintas obras que impactaron en la ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar con el arquitecto Arroyo, especialista en urbanismo y docente de la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral, sobre algunas cuestiones que tuvieron que ver con la ciudad de Santa Fe y la gestión en los últimos años. Todos estos temas en el Proyectar del día de hoy. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y decíamos que íbamos a hablar de techos verdes. La arquitecta Fernanda Rocha nos va a mostrar un proyecto que realizó sobre una vivienda, un proyecto de ampliación de una vivienda de un plan metros sobre el lote. La vivienda tenía unos 55 metros cuadrados y se duplicó la cantidad de metros construidos a partir de técnicas que tienen que ver con la bioconstrucción, en la utilización de los ladrillos, en la orientación de las ventilaciones cruzadas y también en la implementación de un techo verde, una tecnología que se utiliza muchísimo y que muchísimo en distintas partes del mundo y que se está empezando a utilizar también aquí para ganar justamente beneficios térmicos, acústicos, de aislación que brinda el techo verde y también ecológicos, una devolución al medio ambiente de la superficie que le ganamos justamente con la construcción a la tierra. Bueno, ella nos va a contar cómo nace la idea de este proyecto y cuáles fueron los resultados. El propietario compra una casa, accede a un plan de vivienda en una casa de un barrio con 2 habitaciones, un baño, y necesita ampliarla. Por lo tanto, en mi estudio de arquitectura proyectamos 2 ampliaciones de una habitación con un baño, la reforma interior para que por supuesto todo quede organizado en base a esta nueva habitabilidad y una ampliación de un estar comedor y una galería. El cliente nos pide que tratemos de usar criterios de sostenibilidad y sustentabilidad siempre y cuando sea posible.
Entonces lo que nosotros planteamos son techos verdes para estas ampliaciones, accesibles como terrazas, y buscamos con ayuda de un técnico materiales para que provoquen un buen confort térmico interior, o sea, buenas aislaciones térmicas, no solo con el techo verde, sino con los materiales de cerramientos. De esta manera nos entregaron un material muy lindo, que es un ladrillo de bloque de tierra compactada, BTC, que se hace en Santa Fe y está comprobado, tiene ensayos, la UTN de Santa Fe entrega esos ensayos. Lo que nosotros realizamos fue una de las habitaciones con ese ladrillo, y por cuestiones de problemas con el proveedor, no nos daban los tiempos de obra. El estar comedor lo decidimos cerrar con pared de 30 de ladrillos comunes que presentan una mejor aislación en relación a los ladrillos huecos. Y de esta manera logramos ambientes muy confortables. Con el paso del tiempo, de los años que ya tiene la obra, el propietario nos asegura ese beneficio térmico en relación al resto de la casa, que está realizado con ladrillos cerámicos huecos y techos de chapa convencional. De hecho, no usa aires acondicionados en estas dos habitaciones. En el espacio del estar comedor tampoco, usamos ventilación cruzada y una galería que también regula el pasaje de las temperaturas. De todas maneras, la obra todavía hay sectores que no se han terminados, como el cielo raso de la galería, que va a dar mejor aislación térmica en verano, porque eso es lo que está sucediendo al faltar esa parte, que no logramos una buena aislación en las épocas de mayor incidencia del sol. Y la arquitecta Fernanda Rocha nos va a detallar ahora cómo está compuesto un techo verde, cuáles son las diferentes capas que aseguran que esta tecnología funcione bien. Tenemos una estructura fuerte que es de perfiles metálicos, IPN. Luego tenemos clavadores, o sea, en una estructura secundaria de madera, tirantes, madera cepillada. Y luego se forma un cajón con las bases de fenólicos de madera y los cierres perimetrales de tablas de madera dura o semidura, depende. En este caso era semidura. Luego de eso se coloca una aislación, que es una membrana asfáltica aluminizada no crack de 4 milímetros sobre una base asfáltica de pintura. Por encima de eso colocamos una barrera de vapor, que es un cartón corrugado. Viene de dos maneras, se puede comprar en rollos o se puede reutilizar cajas. En este caso reutilizamos cajas que se unen y se unifica todo el espacio con estas cajas, salvando los bordes, que es donde cae el agua, o sea, donde está la pendiente. Evitamos colocar el cartón cerca del borde por si hay una entrada de agua que no lo eche a perder. Por arriba del cartón colocamos un plástico, un nylon. Lo ideal serían 400 micrones, 600 micrones, pero generalmente en el mercado local no se consiguen. Entonces colocamos 200 micrones, 1 o 2 nylons. Por arriba de eso se coloca una capa drenante, en este caso porque es un techo accesible, o sea, es una cubierta ajardinada. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que drene bien el sustrato. De esta manera lo resolvimos con escombros de ladrillos triturados, pasados por hormigonera para eliminar las puntas afiladas, para que no rompa cualquier elemento como las membranas, por ejemplo. Y se dispone toda la superficie de un pequeño volumen. También se puede usar leca, pero nos costó mucho encontrarla en el mercado,
por lo tanto reutilizamos materiales. Sobre esa capa drenante se coloca una manta geotextil, que es una especie de media sombra de mejor calidad. En bioconstrucción suelen usar medias sombras, pero la manta geotextil tiene una textura más cerrada y permite evitar también el paso de las raíces hacia abajo. O sea que es una segunda barrera de raíz. La primera es el nylon. De todas maneras, lo que se busca también es controlar el crecimiento de las raíces, subiendo al techo y controlando que, por ejemplo, no haya crecimiento de árboles que hayan venido por el viento o por los pájaros con semillas. O sea que el mantenimiento es también con presencia en el techo. Sobre esta manta geotextil se coloca el sustrato. En este caso utilizamos un sustrato liviano con un bajo contenido de pH para la acidificación de los suelos. Bueno, todo esto a nosotros nos asesora una ingeniera agrónoma, dependiendo de la vegetación que se va a colocar por encima. El sustrato es liviano, tiene muy poca materia orgánica, justamente para evitar que crezca cualquier semilla que vuele o que traigan los pájaros. Y por encima se colocaron panes de césped de forma alternada, como un damero, para que naturalmente vaya creciendo y se vaya poblando de también especies nativas. Y más adelante vamos a seguir conociendo más aspectos que tienen que ver con este proyecto. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y en este bloque vamos a hablar de patrimonio arquitectónico. El 16 de julio se va a celebrar el Día de la Virgen del Carmen, una celebración muy importante para la ciudad de Nogoyá. Vamos a aprovechar esta excusa para conocer la historia de la Basílica del Carmen, un edificio que es parte del patrimonio arquitectónico de la Argentina. Fue declarado Monumento Histórico Nacional este edificio. Enriqueta De Filipe es una docente de la ciudad de Nogoyá que conoce muy bien la historia de esta basílica. Ella nos va a contar cómo pasó de ser un pequeño rancho al monumental edificio que es hoy en día. La historia de la basílica es una historia muy rica. Esto nace como un pequeño ranchito de barro y paja que construye el padre Quiroga y Taboada, que él estaba en el curato de Gualeguay y tiene un problema ahí con los vecinos de Gualeguay. Entonces la gente de acá de Nogoyá, imagínense, tenía que ir a casarse o a bautizar a Gualeguay, y era una distancia muy grande, bueno, y pedían. Y viene este hombre y construye su capillita con la ayuda de dos peones, uno aborigen y otro no. Un vecino le da el predio, don Leandro Duré, don Alonso Enrique le da los tirantes, los horcones para hacer el rancho, y él, como no tenía imagen, no tenía santo para poner en el templo, arma la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Él mismo dice: con una imagen que fabriqué con mis manos.
La tradición cuenta que él talló la cara de la Virgen, es una imagen de vestir, o sea, es la cara de la Virgen, el niño, las manos, y lo demás es una cosa como una percha para vestir. Él dice que ha puesto el templo bajo la advocación de la Virgen del Carmen y él fabricó con sus manos la imagen. Bueno, de ahí arranca, digamos, la gente se concentra alrededor de la pequeña iglesia, el cementerio está detrás de la iglesia y bueno, y así van transcurriendo los años, se va formando la ciudad alrededor de la iglesia, después Quiroga y Taboada se va, esta calle se llama Fernando Andrés de Quiroga y Taboada, o sea, es el nombre del fundador del pueblo. Y después el templo se va agrandando, se hace primero una torre, se hace de material, se le encalan las paredes, dicen, se le pone piso de ladrillo. Después hacia 1860 se saca el cementerio de ahí y se lo lleva a su actual emplazamiento. ¿Saben quién es el primero que recomienda que el cementerio no tiene que estar acá porque ya había mucha gente? El obispo Lué. Aquel de la Revolución de Mayo, que anda por Nogoyá por 1805, y él aconseja que ese cementerio se saque de acá. Bueno, van a pasar muchos años, en 1860 el cementerio se lleva allá donde está, la iglesia se va agrandando y cuando llegan los inmigrantes, que llegan muchos italianos, todos católicos, el templo no daba lugar. Después vienen sacerdotes que son entendidos en cuestiones de arquitectura, el padre Escarela, que en unas partes lo mencionan como arquitecto y en otros lo mencionan como constructor, no sé, porque a la gente entendida en esos oficios le decían arquitecto, aunque no fuera, qué sé yo, bueno. Y él es el que se decide a agrandar el templo y en 1923 comienzan esta obra y todos los sacerdotes en realidad contribuían. Este templo se ha hecho de manera conjunta entre la iglesia, o sea, los sacerdotes, los fieles y el gobierno. Siempre el gobierno municipal o el gobierno provincial ayudaron de una u otra manera para hacer el templo. Yo me acuerdo, yo era muy chica cuando hicieron la segunda nave y la casa parroquial. Y yo me acuerdo que después de una procesión del Día de la Virgen del Carmen, el sacerdote que estaba a cargo de esto, decía, a ver, ¿quién va a donar los vitros? Fulano, y lo señalaba con el dedo. Nadie le decía que no. Esta iglesia se ha hecho así, de forma mancomunada entre la iglesia, los fieles y el gobierno. Ahora, como es un edificio ya que tiene sus años, hay partes que tienen 100 años o más, necesita una serie de refacciones, hubo problemas con el techo, se arregló algo, pero todavía queda arreglar porque en las lluvias grandes se llovió. Hay que restaurar las pinturas del interior, que son una maravilla, que las pintó un pintor que se llamaba Libero Pierini. Son reproducciones de pinturas famosas. Y bueno, acá se necesitan fondos para dejar la iglesia como una niña bonita, porque el año que viene se cumplen 50 años de que es declarada basílica. En el año 1967, su Santidad Pablo VI declaró a esta iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la elevó a la categoría de basílica. Está adherida a la Basílica Santa María la Mayor de Roma. Y a partir del año 1971 está entre los santuarios argentinos. Bueno, después se hizo, en esa época se hizo el camarín de la Virgen, todo con mucha colaboración del pueblo. Esa puerta, que es una maravilla, la hizo don Humberto Mastrangel, una persona de acá, de Nogoyá, y no sé, no me consta, pero supongo que la donó. Y otra cosa que yo quiero destacar es que para el 16 de julio, que es la fiesta patronal de la Virgen del Carmen,
todo el pueblo trabaja, esto es un enjambre de gente que trabaja. Y ahora Enriqueta de Filipe nos va a detallar la importancia de que este monumento, de que este edificio en verdad sea declarado Monumento Histórico Nacional. ¿Cuál es la relevancia que tiene la basílica para la ciudad de Nogoyá y cuál es la importancia que ellos le dan a este reconocimiento a nivel nacional? Pero está declarado Patrimonio Histórico Nacional. No sé si hay fecha precisa de declaración de Patrimonio Histórico Nacional, pero por eso es una cosa que nosotros tenemos que preservar los nogoyaenses a como dé lugar. Tenemos que hacer lo que haya que hacer para que este edificio siga en buenas condiciones, porque bueno, la vida pasa, nosotros pasaremos, pero vendrán otras generaciones y así como nosotros recibimos esto de nuestros mayores, bueno, nosotros se los legaremos a la generación que viene después. Y ahora nos vamos a detener en distintos aspectos que componen el edificio y también en las obras de arte, mobiliario, distintas cuestiones que enriquecen muchísimo la historia de la Basílica del Carmen. Se imponen las torres, el camarín, la cripta del Cristo yacente, que ahí está la barca hecha por una escultora de acá de Nogoyana, y Villarruel, y está el Via Crucis hecho por otro escultor, me parece que lo hizo Joselín. Los bancos, por ejemplo, mis tíos, que mi abuelo italiano, que tenía una carpintería acá en Laurencena, a 25 kilómetros, suponete vos, un taller muy grande donde se hacían carros, todas esas cosas de antes. Ellos hicieron parte de los bancos que están acá en esta basílica. Digamos, toda la gente ha trabajado, ha hecho, el altar es hermoso, es muy bonito. Y la imagen de la Virgen, que tiene, igual que el pueblo, 234 años. Está la basílica, está en el libro del Bicentenario de la República Argentina de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y eso es para nosotros un tesoro, porque no hay muchos pueblos que figuren en ese libro. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Se está realizando hoy en la ex Barraca Americana de Concordia el taller de marketing práctico para arquitectos y profesionales de la construcción, cómo hacer su plan para conseguir nuevas obras, proyectos y retener a sus clientes actuales y recontactar a los pasados. Está a cargo del arquitecto Sergio Corián, especialista en marketing coach de estudios de arquitectura y empresas constructoras. La seccional Victoria de la Regional Suroeste organizó por el Día del Arquitecto una serie de charlas gratuitas que tienen que ver con distintas actividades. El 20 de julio, o sea, el sábado que viene, en el Salón de la Sociedad Italiana, a partir de las 10 horas, se va a realizar el seminario Patologías de la Construcción, la mirada completa que nadie te enseñó hasta ahora. Así se titula esta actividad organizada por la seccional local del Colegio de Arquitectos. Y el 3 de agosto, en el mismo lugar, en la Sociedad Italiana, también a partir de las 10, se va a realizar la charla Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas Urbanas, a cargo del ingeniero Oscar Duarte. Más información sobre estas actividades que se van a llevar a cabo en Victoria lo pueden obtener en el correo electrónico colarcvic@arnet.com.ar. Novedades orientadas a los profesionales en relación de dependencia con el Estado. A partir de la última reunión de directorio del Colegio de Arquitectos de la provincia, se decidió que
los empleados en categoría relación de dependencia con el Estado y también docentes de nivel medio y superior, se estableció el valor de la matrícula correspondiente al 50% del establecido para la categoría continuo. También se definió nombrar delegados dentro de las distintas áreas del Estado provincial, así se lo informó mediante una nota el gobernador Gustavo Bordet, y también se van a designar delegados provisorios con mandato para que luego se organice una elección en cada sector de la administración y que se elijan los delegados entre los colegas matriculados. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y hacemos la segunda pausa en el proyectar del día de hoy, muy breve, y ya en un minuto venimos con más arquitectura, en este caso para hablar de urbanismo con el arquitecto Arroyo. Pausa muy breve y ya seguimos con más proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Y como ya vimos en otros programas de proyectar distintos contenidos que tuvieron que ver con las jornadas de la ciudad, vamos a seguir desmenuzando algunas ideas que se problematizaron justamente en esta jornada que organizó el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. En este caso, el concepto de espacio público. Muchas veces cuando hablamos de las ciudades y demás, decimos casi una frase hecha: hay que revalorizar el espacio público. Bueno, ¿qué quiere decir espacio público? ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando nos referimos al espacio público? El arquitecto Julio Arroyo, especialista en urbanismo, problematizó este tema. Él es docente universitario en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbano de la Universidad Nacional del Litoral y nos va a detallar cómo concebimos este concepto, cuál es la importancia del espacio público cuando hablamos de ciudades. Creo que el punto está en problematizar el espacio público porque aparentemente es algo obvio. Todos podemos coincidir en algún sentido cuando hablamos del espacio público, sin embargo el espacio público, cuando uno lo profundiza y lo ve en su fenomenología, en el modo en que nuestras ciudades construyen lo público, encuentra distintos tipos de problemas, de conflictos, porque lógicamente el espacio público es el ámbito de manifestación, de exteriorización de la conflictividad urbana. La ciudad contemporánea, las ciudades argentinas en particular, están viviendo procesos de ajustes, de transformaciones, que indudablemente generan distintos grados de conflictos, distintos grados y tipos de conflictos que tienen su manifestación en la vida pública de las ciudades. El espacio público es, por lo tanto, el ámbito en donde se expresan los conflictos, se manifiestan, pero también es el espacio donde se construye la ciudadanía, donde es posible pensar los problemas y tratar de superarlos. En este punto de la superación de la conflictividad de la ciudad, de la superación de los problemas de las ciudades, es donde yo me instalo como profesional, como profesor universitario, e incluso como integrante de un equipo que en algún momento estuvo en el gobierno de la ciudad.
Y muchas veces no tenemos que confundir espacio público con espacio verde. Si bien el espacio verde es un espacio público, no todo espacio público es solo un parque, para entender bien este concepto. Nos vamos a centrar en esta diferencia y también en distintos aspectos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de las ciudades. En aspectos físicos de las ciudades, en aspectos ambientales y también en aspectos culturales que hacen muchas veces a el abordaje completo que se debe dar sobre los problemas de la ciudad que problematiza el urbanismo. En realidad el concepto es pensar el dominio público, que son los ámbitos que formales e informalmente, espacios cerrados, edilicios o espacios exteriores verdes, son los ámbitos en donde la cosa pública acontece, las relaciones sociales, pero también los imaginarios de ciudad van a encontrar en estos dominios públicos su ámbito de construcción, de manifestación, de discusión. A mí me gusta siempre pensar la ciudad como una relación muy estrecha, muy imbricada de lo físico, lo social y lo cultural. La ciudad física es la ciudad de los trazados viales, de la edilicia, de las infraestructuras y los edificios con sus espacios intersticiales, las riberas, parques, plazas. La ciudad social es la ciudad de las relaciones humanas, la ciudad de los encuentros con los diferentes, y la ciudad cultural es la ciudad de las mentalidades y las simbolizaciones, es decir, qué pensamos del hecho de vivir en ciudad, que no es un pensamiento homogéneo, tenemos distintas ideas de ciudades, los diferentes ciudadanos, y esas ideas de ciudad se van organizando en estructuras mentales que finalmente se transforman, en acciones políticas sobre la ciudad, y digamos la ciudad es de una manera indivisible la articulación de lo físico, lo social y lo mental, ¿no? Entonces el trabajo siempre es simultáneamente en esos tres planos. No hay mejor ciudad si no hay una concepción política de qué es vivir civilizadamente en una ciudad, que es una gran construcción social, humana, la ciudad, y no hay buena ciudad si no se mejora la condición física de la ciudad, sus edificios, sus plazas, sus infraestructuras, y si no hay una mejor convivencia humana, ¿no?, y social dentro de ese espacio físico. Y ahora en esta parte de la entrevista con el arquitecto Julio Arroyo nos vamos a centrar en su paso por la Secretaría de Planeamiento Urbano. ¿Qué lineamientos se pudieron llevar a la práctica en cuanto a planificación del espacio público y cómo, en qué obras se tradujo justamente esta acción puntual? Nos vamos a centrar, obviamente, y estamos hablando de su paso por la Secretaría, en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo es pensar en general, pero en este caso aplicado en particular a la ciudad de Santa Fe? Bueno, afortunadamente en la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Santa Fe, en un momento de cambio de signo político en el año 2007, fines del 2007, una razón circunstancial, estuve allí hasta 2014, siendo parte de un equipo que en su momento introdujo una serie de cambios en la ciudad en distintos órdenes, en cada una de esas dimensiones a las que hacía referencia, tanto en la ciudad física como en la ciudad social, como en la ciudad cultural. Hubieron acciones que significaron, creo yo, un mejoramiento que se ha venido sosteniendo en el tiempo y que, visto en perspectiva, Santa Fe no es la misma ahora que 10 años atrás. Ha habido un mejoramiento, obviamente, lo cual significa el desafío de seguir mejorando, porque los procesos urbanos nunca se terminan, las desigualdades sociales no están canceladas, ni mucho menos, y por lo tanto lo que ocurre es que permanentemente las ciudades desafían o presentan nuevos desafíos y es necesario un proceso continuo de pensamiento de la ciudad. Se introdujeron algunos lineamientos generales de planificación urbana que tuvieron
activa articulación política con distintos actores sociales, instituciones, sujetos, que bueno, visto en el tiempo hubo sinergias, o sea, una combinación de distintos factores que finalmente, bueno, llevaron a mejoramientos, desde mejoramientos en las infraestructuras, en los modos de gestionar la ciudad, la idea de que la ciudad tiene que reconocer que es un sistema vulnerable, pero que a su vez tiene sus potenciales, que tiene su capacidad de resiliencia, o sea, una capacidad de recuperación, reconocer bueno, que la ciudad física, en el caso de ciudades de larga fundación, de larga data de fundación como Santa Fe, tiene un potencial muy fuerte en la cuadrícula urbana, ese trazado regular que forma parte ya incluso de nuestra forma de percibir la ciudad, potenciar ese hecho, potenciar por lo tanto la continuidad de la trama urbana, tratar de, bueno, de pensar la ciudad en sus diferencias, pero también en su necesaria integración en un sistema más justo, más equitativo y más igualitario. ¿Y qué obras o qué intervenciones urbanísticas se pueden tomar como ejemplo de esto que estaba recién resumiendo el arquitecto Julio Arroyo? Eso le preguntamos al profesional para que nos detalle bien y nos grafique en obras de qué estamos hablando. A ver, podríamos decir que hubieron cosas tan diversas como procesos todavía en curso de regularización dominial que le permitió a la población residente en determinados barrios de la ciudad afianzarse, o sea, tener la seguridad jurídica de lo que ha sido una trayectoria de muchos años de vivir en un determinado lugar, pero sobre cierta inseguridad en la posesión de la tierra. Y se ha podido ver, por ejemplo, una cantidad importante de grupos familiares que llegan a titularizar la propiedad con el grado de seguridad, de confianza que eso significa, de sentirse un vecino por derecho propio de una parte de la ciudad. Por nombrar un aspecto de la gestión que se inició en aquel entonces y que todavía continúa. Podríamos nombrar otras cosas, lugares que simbólicamente manifestaban la decadencia de la ciudad, el estancamiento de la ciudad, como la estación Belgrano, por ejemplo, que sufre un proceso de recuperación paulatina y que lo vuelve un centro activo dentro de la ciudad. Eso ha sido muy importante como ejemplo de la recuperación de la autoestima ciudadana, o sea, pensar que es posible revertir estados negativos, ¿no? Podríamos pensar también, bueno, en las grandes obras de infraestructura para el desagüe pluvial de la ciudad de Santa Fe, muy crítica, es una ciudad muy plana, con severas dificultades de anegamiento y de inundaciones, y se avanzó significativamente en esas obras que son de base realmente, como los desagües pluviales de gran escala, ¿no? Estamos hablando de grandes obras que, bueno, en principio contribuyen muy directamente al mejoramiento de la calidad de vida de barrios, de grandes barrios, de grandes extensiones de la ciudad. Podría agregar más recientemente equipamientos puntuales en barrios críticos como los jardines maternales de la ciudad, que están teniendo un impacto positivo. En ese caso son obras del gobierno municipal, pero también ha habido muchas obras del gobierno provincial en la ciudad. Hemos visto que el proyecto de arquitectura es un instrumento de actuación urbana importante, porque no solamente genera un hecho funcional, un jardín de infante, una nueva escuela, un centro de salud, sino que lo que genera es presencia del Estado. O sea, se recupera la presencia del Estado a partir de la prestación de determinados servicios que se consideran básicos para una sociedad, para el desarrollo de un barrio, de una determinada comunidad. Y bueno, creo que eso la ciudad ha ganado mucho. Era bastante impensable unos años atrás que nosotros pudiéramos tener obras de arquitectura premiadas,
El año pasado hubo 2 obras que obtuvieron premios nacionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, está indicando que hay una producción que se revierte en la ciudad, una producción de obras de arquitectura de claro destino de mejoramiento social. Y le preguntamos al arquitecto Arroyo sobre estas obras premiadas. ¿Cuáles fueron estas obras que él hacía referencia que tuvieron un reconocimiento? El CEMAFE, el Centro Médico Ambulatorio de Santa Fe, es uno, y la otra, que es una obra de la provincia de salud, y la otra obra es el Liceo Municipal Antonia Fuentes del Arco, que es la refuncionalización de un molino en el puerto de la ciudad, en el puerto que actualmente está en proceso de transformación urbana, ¿no? Esas 2 obras, bueno, son, digamos, puntos sobresalientes de, bueno, una cantidad de intervenciones que se han hecho en el dominio público. Al dominio público concurre el Estado con sus obras, con sus normativas, concurren los particulares con sus demandas, con sus expectativas. Bueno, y en la medida en que se vayan produciendo integraciones, sinergias, articulaciones, en acuerdos o en desacuerdos, pero en la medida en que haya una voluntad proactiva de intervenir en la ciudad, y particularmente en el orden público de la ciudad, yo creo que las mejoras se dan, se entienden, la ciudadanía las recupera como una forma de crecimiento, ¿no? De mejoramiento. Y hacemos una pausa por el proyectar del día de hoy, la última y muy breve, así que en un minuto más arquitectura aquí en Proyectar. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Y en el primer bloque conocíamos este proyecto de ampliación de una vivienda que recurrió al techo verde y a distintas tecnologías de bioconstrucción o de arquitectura sostenible para concretar la ampliación de esta casa. Ahora nos va a detallar la arquitecta Fernanda Rocha qué otra cuestión incorporan los techos verdes a la vivienda. En este caso, como es una terraza accesible, se utilizó un sistema de riego. Es un riego por goteo y está automatizado, pero es una automatización muy simple. Se coloca un reloj en la canilla y es ese reloj el que le va a dar apertura determinado tiempo y determinada cantidad de volumen. Por lo tanto, es más fácil de mantener en épocas de mucho calor, porque lo que sucede con los techos verdes, accesibles en este caso, bueno, por supuesto que tiene la vegetación que es viva y necesita no solo del sol, sino del agua, y estando a mayor altura, tiene mayor captación de calor, por lo tanto se evapora más rápido el agua.
Entonces es algo a tener en cuenta en los techos verdes accesibles, no así tanto en los que no son accesibles, que son solamente para mitigar el calor o para visualmente que acompañen el diseño. Y como siempre decimos cuando analizamos estas tecnologías alternativas o cuando hablamos de eficiencia energética, de cuestiones que tienen que ver con el impacto en los consumos energéticos, tanto de luz y tanto de gas, a veces la cuestión de los costos no se explica solo por la inversión inicial, sino también por la amortización a lo largo del tiempo. La lógica de gastar un poco más al principio para luego ahorrar en el consumo que vamos a tener todos los meses con los actuales costos de energía termina siendo una ecuación que es conveniente. Le preguntamos a la arquitecta Fernanda Rocha justamente esto, cómo son los techos verdes en cuestión de costos. Comparado con un techo de chapa, sí puede ser más costoso, pero en realidad lo que es más costoso es la mano de obra. O sea, los materiales son menos costosos. La mano de obra lleva más trabajo, pero para mí, si vos comparás, si haríamos una planilla comparativa que no la hicimos, no sé si es más costoso, ¿me entendés? O sea, porque tal vez la idea del propietario o del cliente que va a acceder a un techo verde, que cree que es como más natural y más simple de resolver, tiene su tecnología. Entonces, como que por un lado se puede pensar que podemos resolverlo de manera más romántica y sencilla, pero si queremos resolverlo bien, tiene sus dificultades en cuestiones que, bueno, es como un sistema de ingeniería que permite que viva un organismo en un lugar donde no es natural. Entonces, a eso voy, que si se haría una planilla comparativa, tal vez no es tanto el costo de la construcción sustentable. Y ahora le preguntamos a la arquitecta Rocha en relación a qué otros conceptos de sustentabilidad se incorporaron al proyecto, porque muchas veces una técnica como el techo verde, por ejemplo, de manera aislada no tiene sentido su aplicación, sino se tienen en cuenta otros factores que pueden sumar en términos de eficiencia energética a la vivienda. La casa inicial tenía 50 metros cuadrados y duplicamos, hicimos 63 metros cerrados y alrededor de 90 semicubiertos, o sea, en total quedó 90 metros cuadrados con los perímetros de aleros que hay que tomar en cuenta. La galería perimetral, la galería hacia el norte, perdón, también se incorporó, si bien se hizo en una segunda etapa, pero el proyecto inicial lo contemplaba. Y otra cuestión que es interesante de recalcar dentro de esta idea de sustentabilidad que el cliente quiere como premisa de diseño es, por ejemplo, no utiliza el gas natural porque está esperando la conexión y el arreglo con la empresa eléctrica para la utilización de paneles solares para el intercambio energético, o sea, de que el panel solar reciba la energía solar y se pueda hacer un intercambio entre lo que se usa y lo que no se usa para venderlo a la empresa, como se hace en otras localidades, en otras provincias y en otros países. Y de esa manera él evitaría ese gasto extra, como también la utilización hoy en día que se está usando en la casa es un calefón solar que provee de gas de agua caliente a los servicios sanitarios. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas.
Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Llegamos al final del proyectar del día de hoy. Le agradecemos por estar ahí del otro lado y nos despedimos hasta la semana que viene cuando traigamos otra propuesta de arquitectura, urbanismo, patrimonio, de construcción, obra pública de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Si te perdiste alguna de nuestras notas, todos nuestros contenidos están en el canal de YouTube, youtube.com/proyectartv, y también en las distintas redes sociales. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 14:30 aquí en la pantalla de Canal 9. Gracias por estar del otro lado. El propietario compra una casa, accede a un plan de vivienda en una casa de un barrio con 2 habitaciones, un baño, y necesita ampliarla. Por lo tanto, en mi estudio de arquitectura proyectamos 2 ampliaciones de una habitación con un baño, la reforma interior para que, por supuesto, todo quede organizado en base a esta nueva habitabilidad, y una ampliación de un estar comedor y una galería. El cliente nos pide que tratemos de usar criterios de sostenibilidad y sustentabilidad siempre y cuando sea posible. Entonces, lo que nosotros planteamos son techos verdes para estas ampliaciones, accesibles como terrazas, y buscamos con ayuda de un técnico. La historia de la Basílica es una historia muy rica. Esto nace como un pequeño ranchito de barro y paja que construye el padre Quiroga y Taboada, que él estaba en el curato de Gualeguay y tiene un problema ahí con los vecinos de Gualeguay. Entonces la gente de acá de Nogoyá, imagínense, tenía que ir a casarse o a bautizar a Gualeguay, y era una distancia muy grande, bueno, y pedían. Y viene este hombre y construye su capillita con la ayuda de 2 peones, uno aborigen y otro no. Un vecino le da el predio. Creo que el punto está en problematizar el espacio público, porque aparentemente es algo obvio. Todos podemos coincidir en algún sentido cuando hablamos del espacio público. Sin embargo, el espacio público, cuando uno lo profundiza y lo ve en su fenomenología, en el modo en que nuestras ciudades construyen lo público, encuentra distintos tipos de problemas, de conflictos, porque lógicamente el espacio público es el ámbito de manifestación, de exteriorización de la conflictividad urbana. La ciudad contemporánea, las ciudades argentinas en particular, están viviendo procesos de ajustes, de transformaciones, que indudablemente generan distintos grados de conflictos, distintos grados.